Boomer o Bro, navegando en el lenguaje de la juventud, un código que nos separa o nos une. Hola familia Reflexiones, hoy estamos de chill, aquí en Espacio de Reflexiones, listos para hablar de un tema que seguro les ha sacado más de una cana. ¿Alguna vez has sentido que los jóvenes de hoy hablan en un idioma secreto que no entiendes? El otro día caminaba por la calle y escuché a un grupo de adolescentes decir: "Ey bro, ayer el party fue épico, pero qué cringe cuando el pana se perrió la crush del otro". ¡Ey, heavy, literal! Les digo que me sentí como si hablaran en un idioma diferente, parece dialecto de una tribu urbana desconocida. Y aquí es donde yo pregunto, ¿será que este lenguaje es solo una moda? ¿O estamos viendo una transformación profunda de la manera en que los jóvenes se comunican? ¿Cómo podemos los adultos no burguearnos cuando escuchamos a chicos hablar de esta manera y en lugar de alejarnos, encontrar una manera de acercarnos? Si sientes que te convertiste en un boomer porque no entiendes ni la mitad de lo que dicen los adolescentes, quédate acá. Hoy exploraremos por qué los adolescentes hablan así, qué significa este código lingüístico y qué impacto tiene en su identidad, su relación con el mundo y su vínculo con la fe. El lenguaje juvenil, más que palabras, un reflejo de identidad. Muchos adultos vemos este fenómeno como una distorsión del idioma, algo que debe corregirse cuanto antes. Sin embargo, si miramos un poco atrás en el tiempo, veremos que esto no es nuevo. Cada generación ha desarrollado su propio vocabulario para diferenciarse de los adultos. Nuestros padres y abuelos también usaron expresiones que en su momento parecieron extrañas e inadecuadas. ¿Recuerdas palabras como tronco, chévere, bacán, güey, da, beauty o molar? Lo que antes se veía como una manera irreverente de hablar, hoy forma parte del lenguaje. Son modismos que son aceptados hasta por la misma RAE, Real Academia de la Lengua. Lo mismo está ocurriendo ahora, pero una diferencia clave: el internet y las redes sociales están acelerando la evolución del lenguaje de nuestra juventud. Antes, las expresiones tardaban años en difundirse, pasaban de boca en boca y se quedaban en una región o en un país específico. Ahora, con plataformas como TikTok, Twitter, YouTube e Instagram, un término puede volverse viral en cuestión de días y será adoptado por jóvenes de todo el mundo. Palabras como hype, crank, random y NPC han cruzado fronteras porque los jóvenes viven en el mundo digital, donde la cultura global influye constantemente en su forma de expresarse. Lo que antes era un cambio generacional de lenguaje, ahora es un fenómeno global interconectado. Aquí es donde surge la pregunta: ¿es este lenguaje un problema que debemos corregir o una forma legítima de expresión? La realidad es que el lenguaje no es solo comunicación, también identifica, y los jóvenes crean códigos lingüísticos ¿para qué? Expresar su individualidad, diferenciarse de los adultos, fortalecer el sentido de comunidad como un grupo de pares y reflejar su conexión con la cultura digital. Desde la psicología del desarrollo, Lev Vygotsky explicó que el lenguaje no solo refleja el pensamiento, sino que lo moldea. Es decir, las palabras que usamos influyen en cómo percibimos el mundo. Para los jóvenes, este lenguaje representa su realidad, su cultura y su experiencia. No es solo una moda, sino un reflejo de su identidad. Desde la lingüística, Noam Chomsky nos recuerda que el lenguaje evoluciona porque su función principal es adaptarse a las necesidades de comunicación de quienes lo usan. Si la sociedad cambia, el idioma cambia con ella. Aquí está el dilema: cómo acompañar a los jóvenes en esta evolución sin perder valores esenciales en su comunicación. La Biblia da la clave. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Significando que si bien el lenguaje evoluciona, debemos cuidar de nuestras palabras, que éstas sean edificantes, respetuosas y llenas de verdad. ¿Cómo equilibramos la identidad lingüística juvenil con el llamado a hablar con amor y sabiduría? Hasta aquí hemos visto que el lenguaje juvenil no es un capricho ni una amenaza para el idioma, sino una manifestación de identidad y cultura. Sin embargo, esto nos deja con preguntas importantes. ¿Cómo podemos guiar a los jóvenes para que su forma de hablar refleje valores con respeto, empatía y verdad? ¿Cómo podemos aprender a hablar un idioma sin perder nuestra esencia? ¿Y cómo encontrar el equilibrio entre la evolución del lenguaje y el mensaje eterno de la palabra del Señor? Para responder estas preguntas, en nuestro próximo programa profundizaremos en el tema del lenguaje de la juventud y la identidad. Hablemos de la cultura y comunicación en la era digital.
Necesitamos hablar cómo la fe, la psicología y la lingüística nos pueden ayudar a comprender mejor este fenómeno y sobre todo cómo podemos construir puentes en lugar de muros entre generaciones. Si queremos saber cómo Jesús nos llama a comunicarnos en amor y verdad sin importar la época o el lenguaje, no nos perdamos el próximo episodio. Así que, pana, si quieres estar en tu prey como comunicador, conectar con jóvenes sin parecer cuñado y aprender a dialogar sin miedo, nos vemos en el próximo programa. Puedo concluir diciendo que el lenguaje juvenil no es una amenaza ni una distorsión del idioma, sino un reflejo de identidad y cultura. Es la manera de expresarse de esta generación. Sin embargo, el reto para nosotros como padres o educadores y la iglesia es comprender esta evolución sin dejar de ver la importancia de un lenguaje que edifique y comunique la verdad y el amor. El Señor nos muestra que el lenguaje se debe usar para unir, sanar, edificar y no para dividir ni destruir. Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La clave no es rechazar su lenguaje, sino aprender a dialogar con ellos desde el respeto, la comprensión y la guía amorosa. En nuestro próximo programa hablaremos del lenguaje de la juventud, identidad y cultura y comunicación en la era digital, explorando cómo la fe y la ciencia nos ayudan a construir puentes en lugar de muros entre generaciones. Si queremos saber cómo Jesús nos llama a comunicar el amor y la verdad sin importar la época o el lenguaje, no te pierdas el siguiente episodio. Señor, danos sabiduría para comprender la evolución del lenguaje y paciencia para escuchar con amor a las nuevas generaciones. Ayúdanos a ser puentes de comunicación y no barreras de juicio, para que nuestras palabras reflejen tu gracia y verdad. Amén.